Hola. Hola, prof. Buenas, profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ajá. Pues le he dado 100,000 pesos y un cuarto. Ajá. Más o menos. Y si la gente empezó a hablar con estos güeyes, al final. Ya estamos casi todos. Ahorita empezamos. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Cámaras, por favor. Varios que no tienen cámara. También para su asistencia, recuerden, es importante que estemos todos con la cámara encendida. Gracias. Y pues, aquí en este grupo, ¿quién había quedado que le iban a mandar las diapositivas? Leiva, creo. ¿Leiva? Sí. No. Parece que no ha llegado, ¿no? ¿O sí está? Ah, sí está. Aquí estoy. Pues que no, de repente no. Los veo Buenos todos. días, profe. Hola, buenos días. Que no se los he podido mandar porque nada más una persona me lo mandó. Sí, bueno, pues ya hasta hoy tienen para eso, ¿eh? Tampoco nos vamos a eternizar, ¿eh? Ya los que hoy me lo mandas, Leiva, y el que no lo mandó, pues no lo mandó. Sí. Hoy Hola. ponme tú una hora, 5 de la tarde, 6 de la tarde, o que Leiva diga. 12 de la noche. No, tampoco nos vamos a abusar de la compañera, ¿eh? O sea, no. No, A no, ver, o sea, tú, que más 12 bien tú sea. dinos, Leiva, tú dinos hasta qué hora lo recibes. Espera. Las 4. No, 4 no. A las 8. ¿A las 8? Va. Qué compasión. Bien. Bueno, pues ya tienen hasta las 8 el día de hoy y el que lo mandó, ¿no? Entonces, ya para... 8 en punto, si no. Acuérdense que esto es parte de las Uy, actividades qué de clase. estricta. ¿Sí? No, ya, y después de eso ya nada, Leiva, por favor, no recibas nada. Entonces ya, y tú me lo mandas, ya, entonces, bueno. El área es el área C. O sea,
Están faltando 2, 3 personas, pero bueno, ya comenzamos. Ayer entonces hicimos un repaso y con un ejercicio de la dinámica que tienen los versos y los acentos de los versos tradicionales. Entonces hoy vamos a hacer una actividad también breve ahorita para comparar lo tradicional con lo experimental, ¿sí? Leonardo Sánchez, cámara, por favor. Morales Mejía. Y entonces voy a compartirles pantalla para una breve lectura de 2 poemas y luego ahorita una actividad también en la que van a escribir. Y entonces, a ver. ¿Están viendo? Díganme qué están viendo. Sí, profe, sí estamos viendo. ¿Están viendo unos poemas? Sí, ¿Sí? sí, profe. Entonces voy a agrandar la imagen. ¿Sí los alcanzan a leer? Sí. ¿Sí? Entonces ahí tenemos 2 Profe. poemas, muchachos. Sí, díganme. Dice Axel que lo deje entrar. Es que siempre llega tarde, ¿eh? Ya es la última vez que lo dejo entrar, ¿eh? Ya son las 11:07. A ver. Bueno, entonces decíamos, ¿sí alcanzan a leer ahí los poemas? Son uno que se llama El Indio Triste, que es una leyenda mexicana y es un fragmento del poeta Juan de Dios Peza, y el otro que se llama Llorar a lágrima viva de Oliverio Girondo. 2 poemas de distintas épocas, de distinta estética, y la del Indio Triste, por ejemplo, pues que está en octosílabos, ¿no? Aquí tenemos un fragmento nada más. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Yo. Sí, adelante, por favor, entonces. Llora la lágrima viva, llora No, chorros. no el ¿Cuál? otro, El Indio Triste de Juan de Dios Ah, es que Peza. no lo veo. ¿Puedes acercarlo un poquito más? Ah, bueno, pues yo por eso pregunto que si lo están viendo, que si se ven, y me dicen que no. Digo, me dicen que sí. Entonces, a ver. Ahí lo Yo, profe, tenemos yo ya. leo. Ahí lo tenemos más a la vista. Nada más que ahora cómo recorro la página. Espérenme. Ah, sí, ahí está. Bueno, a ver, entonces empezamos con este de El Indio Triste de Juan de Dios Peza. A ver, Suheil. Es medianoche, la luna irradia en el firmamento y riza al pasar el viento las ondas de la laguna. En el bosque secular y entre el tupido ramaje, turbo el pájaro salvaje, la quietud con su cantar. Y entre los contornos vagos del oriente, a lo lejos brillan cual claros espejos, al pie del monte los lagos. Yace en paz, sola y rendida, de Tenoch la ciudad bella, parece que impera en ella la muerte más que la vida. ¿Recorro? Y no es... Ajá. Gracias. Y no es ficción, es verdad, que fue tan triste su suerte que la orilla a la muerte, el luto y la soledad. Su esplendor está apagado de la guerra al terremoto. El gran Huehuetlel está roto y el Tepoztlán callado. No alumbra el teocal, la luz del copal de suave aroma, porque el teocal se desploma bajo el peso de la cruz. No cubren mantos de pluma los cuerpos de altivos reyes. Tiene otro Dios y otras leyes, la tierra de Moctezuma. Y antes este Dios y esta ley que transforman su recinto, solo al César Carlos V reconoce como rey. Cuántos heroicos afanes, cuántos horribles estragos han visto bosques y lagos, ventisqueros y volcanes. Está el palacio vacío, sin pompas ni rica galas. Desiertas se ven sus alas, su exterior mundo y sombrío. Entonces es un poema que nos habla, ¿ya se dieron cuenta de qué nos habla? Carrillo, los demás también. ¿De qué nos habla este poema o de a qué hace alusión, referencia? No están poniendo atención, muchachos, ya. A ver, están perdiendo 1/10 más de su curso, ya se les fue. 1/10 más de su calificación. A ver, ¿quién me dice, por favor? ¿Quién estaba atento?
¿A qué hace alusión este poema? Es que según yo es como que un indio está relatando, Ajá. pues como que, que varios de sus compañeros murieron en el bosque y por eso como que le está rezando a Dios y que dice, y antes de Dios hay una ley que transforma su recinto, solo a César Carlos V se reconoce como rey, así como que los llegaron y los mataron. No sé, es que eso entendí yo. Pues claro, es la conquista. Está hablando de la caída de Tenochtitlan, ¿no? Por ahí dice Tenoch, yace en paz sola y rendida de Tenoch, la ciudad bella. Parece que impera en ella la muerte más que la vida, ¿no? Entonces es la conquista y luego mencionan ahí a Moctezuma y luego a Carlos V, ¿no? Que es como un César, ¿no? Porque era el monarca más poderoso del mundo en ese momento, y entonces es una referencia de la conquista. Y entonces vean, o sea, cómo es muy melódico el poema, hay la típica rima, son redondillas estos versos, ¿no? Porque son octosílabos con rima ABBA, luna, firmamento, viento, laguna, ABBA la rima, y así viene en todas las cuartetos, viene esa rima de redondilla y muy melódico. Entonces ahora vamos a leer el otro poema. Este poema del Indio Triste es un poema romántico mexicano, siglo XIX, y acá tenemos un poema del siglo XX, Oliverio Girondo. Ya, ya pasó el romanticismo, ya pasó el modernismo, ya estamos en la época de las vanguardias. Entonces, ¿cómo era la poesía ya en el siglo XX? ¿Quién lo lee, por favor? ¿Quién quería leer hace rato? A ver si, ¿quién? Castillo, por favor, adelante. Y yo lo leo, pero haga de cuenta que se me cerró el Zoom, pero ya no sé dónde estamos. En el nuevo, en el de llorar lágrima viva. Llorar a lágrima viva. Va, a ver, ya, profe. Llorar a lágrima viva, llorar a chorros, llorar a digestión, llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo, abrir las canillas, las compuertas del llanto, empaparnos el alma, la camiseta, inundar las veredas y los paseos y salvarnos a nado de nuestro llanto, asistir a los cursos de antropología llorando, festejar los cumpleaños familiares llorando, atravesar el África llorando, llorar como un cacuy, como un cocodrilo. Si es verdad que ¿qué son los cacuís, profe? Cuyes son como unos mamíferos, como armadillos. Ah, ok. Si es verdad que los cacuíes y los cocodrilos no dejan nunca de llorar. Espérame, profe, que no veo hasta abajo. Ahí va. Profe, se movió mucho. Ya, no dejan nunca de llorar. Llorarlo todo, pero llorarlo bien. Llorarlo con la nariz, con las rodillas. Llorarlo por el ombligo, por la boca. Llorar de amor, de hostigo y de alegría. Llorar de frac, de flato, de flacura. Llorar improvisando de memoria y llorar todo el insomnio y todo el día. Entonces tenemos ahí ese poema de Oliverio Girondo, Llorar a lágrima viva, ¿no? Que... No sé qué es hostigo. ¿Qué es qué, perdón? Hostigo. ¿Hostigo? El verbo hostigar, que es como, Ajá. como molestar a alguien, ¿sí? Hostigar. Luego, no sé, ahí... A ver, bájale tantito porque tengo una duda. ¿Qué es frac y flato y flac? Ah, sí, ahorita vamos a explicar, ¿no? Por ejemplo, frac es un traje de gala, ¿no? Como como cuando van a los Óscares y se ponen todos muy elegantes de frac, un traje de gala. Ah, o sea, llorar de gala, Luego, a ver, llorar y vestido. luego flato. Luego flato, flato nos suena raro, pero seguramente sí conocen la palabra flatulencia. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Con los gases. Entonces llorar de frac, de flato, de flacura, ¿no? Vean que ahí empieza a enumerar cosas que son como ilógicas de repente, ¿no? Porque es un poema que como que te invita a llorar,
y empieza pues así como reiterando, ¿no? Llorar a lágrima viva, llorar a chorros, pero, pero luego empieza a haber afirmaciones que no son tan lógicas, como eso de llorar la digestión, o nos cuesta un poco más de trabajo encontrarle la lógica, ¿no? ¿Qué es llorar la digestión, por ejemplo? Cuando haces popó. ¿Cuándo qué? Pues es que esta frase que le podemos dar 2, 3, 4 interpretaciones y además no estaríamos a lo mejor seguros nunca de darle el mismo sentido que le quiso dar el poeta. ¿Por qué pasa esto, no? Luego, por ejemplo, dice llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos. Aquí, cuando juega con el lenguaje, pues entendemos que es como un juego con el sonido mero de las palabras, ¿no? Simplemente con la música de las palabras. Este juego de aliteración en el que cambiamos una letra y ya cambió el significado de la palabra. Llorar ante las puertas y los puertos. Ahí simplemente Oliverio Girondo se está dejando llevar por la musicalidad de las palabras, ¿no? Pero luego, por ejemplo, dice llorar de amabilidad y de amarillo. Y ahí nuevamente, ¿no? Llorar de amabilidad, pues podemos entender una lógica en esa afirmación, porque somos muy empáticos, a lo mejor, porque nos ponemos en los zapatos de los otros. Ese puede ser un llorar de amabilidad, pero llorar de amarillo, ¿qué puede significar eso? Llorar de amarillo. ¿De alegría? Pues de alegría o de cualquier otra cosa, ¿no? Sí, entonces, ¿por qué pasa esto? En la poesía contemporánea, ahí es un primer elemento muy importante de experimentación. Este tipo de afirmaciones ilógicas prácticamente nunca las vamos a encontrar en la poesía tradicional, por ejemplo, en los poemas de Sor Juana, Bueno, en los poemas románticos. entonces así lo hacemos. ¿Alguien habló? ¿Sí? ¿Qué es el hastío? El hastío es el aburrimiento. ¿sí? Okay. El hastío es el aburrimiento. Entonces, llorar de amabilidad y de amarillo, ¿no? Abrir las canillas, las compuertas del llanto. ¿Y qué son por cierto, canillas? Nosotros no usamos casi esta palabra, o no la usamos, pero ¿qué son? ¿Y alguien sabe lo que son las canillas? Y habrán de saber que este escritor era argentino, ¿viste? Entonces, en Argentina, ¿qué son las canillas? Cuando abrimos la llave del agua, ¿sí? Es la llave del agua, la canilla. Entonces, es una metáfora, ¿no? Abrir las canillas, las compuertas del llanto, empaparnos el alma, la camiseta, inundar las veredas y los paseos y salvarnos a nado de nuestro llanto, ¿no? Es ahí la exageración, la hipérbole. Lloramos tanto que hasta ahí sí es una metáfora como salida de las metáforas clásicas de lloré tanto que lloré todo un río, por ejemplo, ¿no? Pero aquí le está dando a pesar de que todo el tiempo el poema está hablando de llanto, no sé cuál es la impresión que les deja. Pues sus palabras. Por ejemplo, asistir a los cursos de antropología llorando, festejar los cumpleaños familiares llorando, atravesar el África llorando. Ahí tenemos enumeraciones absurdas. ¿No podría ser como valorar esos momentos? Pues es que aquí... O sea, lo puedo interpretar así, ¿no? O sea, la cuestión, sí, o sea, digo, la cuestión es esa, ¿no? Compárenlo con el poema anterior, con el poema que leímos. Los poemas románticos y los poemas tradicionales siempre se toman muy en serio, ¿no? A sí mismos. El poeta quiere escribir grandes y excelsos pensamientos y conmover al lector y hablar de los grandes dramas de la vida. Y también, por ejemplo, desde la poesía antigua tenemos la heroicidad, ¿no? Por ejemplo, los poemas épicos y luego los poemas románticos, los grandes sentimientos, las grandes pasiones, la muerte, todo ese tipo de grandes temas siempre los está abordando la poesía tradicional. Y en cambio la poesía
vanguardista y posterior, la poesía contemporánea, muchas veces, con frecuencia, evita los sentimentalismos. Y aquí empieza a darle cabida al absurdo, ¿no? Por ejemplo, esta enumeración, insisto, imagínense al tipo que va al curso de antropología y efectivamente está llorando, ¿no? O sea, o como ahorita, por ejemplo, asistir a la clase de literatura llorando, que ahorita estuviera alguien de ustedes ahí, a lágrima viva, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé si alguien quiera representarnos la escena. Pudiera ser Fernanda Galindo, por ejemplo, que te pongas ahorita a llorar, o Laris, que ya me hagas tantito caso, por favor, y que te pongas a llorar, o Evelyn Navarrete, o alguien de ustedes, o los que tienen talento para el teatro, ¿no? Que son varios, ¿no? Aquí. ¿Quién se pone a llorar ahorita a lágrima viva, ¿no? O sea, asistir a los cursos de antropología, Cámara, Klein. festejar los cumpleaños Cámara, familiares, Carrillo. Cámara, Carrillo. atravesar el África llorando, ¿no? O sea, esto más que movernos al sentimentalismo, nos mueve a la risa. El punto es ese, ¿no? El poeta, a pesar de que todo el tiempo está hablando del llanto, más bien es como que está jugando con las palabras, como que está jugando, como que se lo toma no en serio, sino se lo toma como broma, ¿no? Todo esto de llorar, o sea, tanto lloro, tanto llorar la digestión, llorar ante las puertas y los puertos, ¿no? Es como la exageración total, ¿no? Llorar como el cacuy, como un cocodrilo, ¿no? Entonces, y decíamos, entre estas enumeraciones también hay algunas que son francamente ilógicas, ¿no? Llorar de amarillo, decíamos esto, que decía por ahí alguien, pues puede ser llorar de alegría. Pues sí, pero puede ser y puede no ser, puede ser otra cosa también. Eh, entonces, estas afirmaciones responden a un principio. Tomen nota, muchachos, porque este principio es muy importante para la poesía vanguardista, la poesía experimental. La poesía vanguardista se empieza a alejar de la lógica y le da cabida a las libres asociaciones de ideas. O sea, cuando encontremos estas afirmaciones muchas veces ilógicas en los poemas, se debe a una libre asociación de ideas. Relacionar el llanto con el color amarillo, por ejemplo. ¿Por qué no con otro color? ¿Por qué no con el negro, con el verde, con el azul? ¿Por qué amarillo, no? Entonces empezamos a ver ahí la libre asociación de ideas que seguramente nosotros, cada uno de nosotros en nuestra percepción subjetiva del mundo, pues tenemos libres asociaciones de ideas. O sea, ¿qué significa? Como desde cosas tan simples como cuál es tu color favorito, ¿no? Y tu color favorito seguramente lo relacionas con algo que para ti es agradable, significativo, ¿sí? O cuál es el color que no soportas, que te disgusta, pues también es una asociación en la que posiblemente hay alguna experiencia previa en la que te quedaste con que ese color te disgusta, ¿no? Entonces, son libres asociaciones de ideas y esto va a variar. Todos los que no tienen cámara, pónganse en la cámara. Son libres asociaciones de ideas y esto va a variar de persona en persona, ¿no? Porque es la subjetividad de cada quien. Entonces, eso es una libertad que se toman los poetas contemporáneos de poner su propia subjetividad al máximo y de poner sus asociaciones de ideas. Y al mismo tiempo es padre, pero al mismo tiempo dificulta, porque entonces, para mí, si el amarillo para mí no significa lo mismo que para Oliverio Girondo, el poema va a adquirir otros significados, ¿no? Para mí. Y entonces ahí se corre un poco el riesgo de que cada quien lo interpreta a su modo, ¿no? Y cada quien, por un lado es un riesgo y por otro lado es una riqueza también, porque pues el poema le dice algo a cada quien, ¿no? Por ejemplo, también acá, llorarlo todo, pero llorarlo bien, llorarlo con la nariz, con las rodillas, llorarlo por el ombligo, por la boca, ¿no? O sea, ¿qué significará esto de llorar con las rodillas? ¿Qué es llorar con las rodillas? ¿Qué es llorar por el ombligo? ¿Qué es llorar por la boca, no? Y nuevamente son asociaciones libres de ideas.
Llorar de amor, de hastío, de alegría, eso es más lógico, ¿no? Hay diferentes motivos por los que uno llora. Pero luego también aquí se pone a jugar simplemente con el sonido de las palabras, ¿no? Llorar de de flato, de flacura. Aquí está jugando con la F, claramente, ¿no? O sea, no le interesa aquí la lógica del poema, sino lo que le interesa es el sonido mismo de las palabras. Llorar de flato, de flacura. ¿Sí? Llorar improvisando de memoria, llorar todo el insomnio y todo el día. Entonces, este es otro poema, es otra estética que un poeta del siglo XIX o de los siglos anteriores, pues no hubiera dicho esto ni poesía es, o sea, no lo hubieran comprendido, hubieran dicho qué tontería es esta, ¿no? Y sin embargo, nos mueve, ¿no? En cierto modo, a lo mejor hasta nos dice más cosas este poema que el otro, porque está más cerca de nuestra sensibilidad moderna, ¿sí? En la que estamos acostumbrados también a este tipo de expresiones, ¿no? Y aún así, aunque es un poema muy experimental, pues sí tiene, también hemos visto los recursos, también recursos típicos de la poesía, ¿no? Como por ejemplo, esta anáfora, ¿no? Empieza siempre, muchos versos empiezan con llorar, llorar, llorar. Entonces tenemos ahí la anáfora, tenemos ciertas metáforas también. Abrir las canillas, decíamos, son las llaves del agua. Abrir las canillas, las compuertas del llanto, pues es una metáfora. Trae el manual. El micrófono aquí, ¿cuál es? Esa interferencia, por favor. Esa interferencia la quitan, por favor. Entonces, abrir las canillas, las compuertas del llanto, decíamos, una metáfora. Y también jugar con la aliteración de las palabras, como cuando dice las puertas y los puertos, es otro recurso de la poesía tradicional que sí, también ya se conocía desde antes. Y al mismo tiempo, pues es un poema que no tiene rima, es verso libre, no hay una métrica fija, hay versos cortos, versos largos. Entonces, nos crea otro tipo de melodía este poema. Estas palabras nos crean otro tipo de melodía. Entonces, bueno, aquí les voy a pedir, pasando un poquito a la parte práctica, aquí tenemos unas instrucciones. Laris, ¿nos harías favor de leerlas, por favor? Sí, profe. Después de leer ambos poemas, redacta en tu cuaderno una descripción impresionista sobre cómo suenan los versos de cada uno. Por descripción impresionista se entiende que no hace falta utilizar términos técnicos, sino solo expresar cómo percibes los versos y qué sensación te dejan. No se trata de explicar el poema, no se trata de hacer paráfrasis, sino de asociar el sonido al ritmo, el acento de los versos y describir la impresión que te deja. También es posible que sean tradicionales o libres. Sí, también es posible, ¿no? Porque ahí tenemos gente que tiene mucho talento, ¿no? O que de repente leer unos versos, te motivan a escribir otros versos a ti mismo. Entonces, ahorita se trata como de ser muy impresionistas, ¿no? Es decir, no va a haber una respuesta correcta y otra incorrecta, sino que todas son válidas si tratamos de reflejar nuestra impresión. ¿Qué impresión nos deja el poema tradicional? ¿Qué impresión nos deja el poema contemporáneo? ¿Sí? Escribamos, por favor, entonces tantito, muchachos, o el que quiera escribir versos, adelante que se lance a escribir versos, también se vale, ¿sí? Y entonces, ¿cuánto? 5 minutos y ahorita checamos lo que escribimos, ¿sí? Por favor. ¿Qué tenemos que escribir? ¿Por qué no me haces caso, Leiva, lo que acabamos de decir? Es que tuve problemas con el audio. Checa cómo te suena el poema tradicional y cómo te suena el poema experimental vanguardista. Y tú dime tú libremente así cómo te suena uno y cómo te suena otro. ¿Sí? O sea, ¿con qué asocias uno y con qué asocias otro? Adelante, así.
Aquí no hay respuestas correctas e incorrectas, sino que todas son correctas en el sentido de que es la impresión que a mí me deja el poema, ¿no? Adelante. Profe, ¿me permite ir al baño rápido? Rápidamente, sí. Axel, ¿sí estás ahí? Sí, profe, aquí ando. Ah, bueno, está bien. Peralvillo, Laris, Farías, por favor, cámara. Jason no está, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Marlon Manrique no está.
Fernanda, cámara, por favor. Gracias. Laris. Bueno, y entonces no sé si ya tienen algo. Podían ser también versos, ¿no? Ah, sí, claro, claro. Siempre hay el alumno o la alumna inspirada, ¿no? Ah, bueno, entonces ya. A ver, dinos, pues si quieres compartirlos con nosotros, por favor, Sandra. Ah, Adelante, adelante con tus versos, por favor, adelante. es para lo del primer poema, no, el segundo poema. Ajá. Ay. Perdón, dificultades con mi hermana. Ajá. A ver. De llorar en llorar, lagañas te saldrán y Magdalena te llamarán. Mejor levanta esa cara y de una vez la basura que hay por ahí. Y ahora sal de aquí, no quiero ver más lágrimas por aquí. Ajá, sí, bueno. Bueno, esa última rima habría que mejorarla, pero sí, lo demás está muy bien, más logrado, ¿sí? Y también tiene un como, es un poco chusco, ¿no? Lo que dice, también es un poema que no se toma tan en serio, ¿no? A sí mismo. Ajá. Bueno, Axel, qué bien, ahora ya te estamos viendo por primera vez, qué bueno, saludos. ¿Qué onda, profe? ¿Cómo está? Bien, bien. Qué Bueno, bueno. quién más que nos comparte lo que escribió? A ver, por favor. Como cuál es la impresión que les deja entonces el poema, uno y otro. Yo puse bueno, sí, el de la caída de México Tenochtitlan, pues que estaban más, ¿cómo decirlo? Más enfocados en poner diferentes tipos de palabras y organizar versos más complicados, y que en el de llorar, pues solo se basaban en una palabra clave, que era básicamente llorar, exagerando esa palabra nada más. Ajá, ajá. Sí. Sí, y esto nos puede llevar, aquí hay muchas apreciaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, en otro grupo me decía una muchacha, o sea, tú aprecias, Carrillo, el hecho de que en el primer poema hay como más trabajo, Ajá. como más técnica, más trabajo, un dominio del lenguaje para ajustarse a los octosílabos, para hacerlo rimar, ¿sí? O sea, de tu interpretación siento yo que aprecias más, en cierto modo, el primer poema que el segundo. Sí. En ese sentido, ¿no? O sea, sí, claro, porque, y eso también, y decía una muchacha en otro grupo, no, pues yo me gusta más el segundo poema porque el primero, como que nada, como que es muy, como que nada más se preocupa por cumplir con los requisitos de los versos, y el otro como que expresa más libremente lo que el poeta siente, ¿no? Entonces, las dos posturas son válidas, ¿no? Claro, llevado al extremo, efectivamente, el verso libre llevado al extremo, pues es cuando dices, bueno, cualquiera puede hacer versos y cualquiera sin ninguna preparación o dominio del lenguaje, pues se pone y escribe versos, ¿no? Y ya, como que es un poco traicionar el arte, ¿no? Es lo mismo que pasa también con la pintura, ¿no? La pintura contemporánea abstracta que llevado al extremo, pues uno dice, estos garabatos también los podría haber hecho yo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, es una polémica ahí interesante de qué es lo que valdría más la pena, ¿no? Eh, quién más quiere participar? Yo hice
el segundo, el de llorar la lágrima viva. ¿Sí? Todo es prestado, los amaneceres y las uvas, las algas y los meteoritos, excepto tu profundo yo, ese eres tú. Y desde ahora en adelante te das cuenta que nada te pertenece. Está bien, está. A ver, ¿nos lo repites, por favor? Estuvo muy padre, por favor. O sea, otra vez, por favor, Sí. Suheil Stephanie, por favor, sí. Todo es prestado, los amaneceres y las uvas, las algas y los meteoritos, excepto tu profundo yo, ese eres tú, y desde ahora en adelante te das cuenta que nada te pertenece. No, está bien el pensamiento, nada más que hasta me da la impresión de que te lo fusilaste de ahí de. Sí, ¿Por qué? Ese lo sacó de internet, profe. El internet. ¿Qué pasó? No, Yo no participo, profe. No, está muy bien, ¿no? De hecho, no, al contrario, muy bien, muy padre. Está padre el pensamiento, ¿no? Está bien. Pues sí, porque aquí en el poema se está quejando mucho y que le toma mucha relevancia a todo lo que le pasa y como que algo así me inspiró. Eso, y claro, eso te motivó a escribir lo tuyo, ¿no? Entonces eso también es una reacción válida del lector. Porque hay lectores que son más analíticos, ¿no? O sea, lees algo y te pones a analizarlo y sacas conclusiones y das tu opinión o lo calificas. Y hay otros lectores que igual no les interesa tanto calificar o juzgar lo que leen, sino que eso que leyeron los motiva, les produce ciertos pensamientos y puede motivarlos también a escribir, ¿no? Entonces, por eso es una reacción válida también. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, de lo que escribieron, por favor, sí, ya no sé, ya dijimos, todo es correcto, ¿eh? No, aquí no hay respuestas correctas e incorrectas en este sentido, sino que todo va a ser correcto siempre que expresemos lo que queremos expresar, ¿no? Castillo, estás platicando con alguien, ¿verdad? ¿No? Bueno, entonces, ¿o como que escribiste, Castillo? No, profe, es que lo que intento es acoplar bien mis ideas, pero no se me ocurre nada, mi ¿No te imaginación ocurre? está así. Entonces lo estoy diciendo, pero no me sale nada. Ya. Por eso Bueno. me va hablando solo, perdónenme. Ya, bueno, está bien, bueno, pero es buen síntoma ese también. ¿Alguien más? Evelyn Jasso, ¿sí estás ahí? Evelyn Gabriela Jasso. Abandonó el aula, Evelyn, que conste. Jasso, abandonó. Bueno, ¿alguien más? Santiago, Pensabé. Profe, yo tuve duda en el primero, por eso no lo entendí, no lo hice, porque yo lo que entendí es que está caracterizando al mundo como es, desde su perspectiva, bueno, de la persona. Sí, bueno, siempre hay una perspectiva personal, subjetiva, pero en este caso lo que intenta es recrear el ambiente de la caída de Tenochtitlan, ¿no? En el primer caso, o sea, hay un asunto, un trasfondo histórico que es la conquista, ¿no? El hecho de la conquista. Entonces empieza, como todos los poetas románticos, también empieza mucho haciendo énfasis en el ambiente físico, en el paisaje, la luna, el bosque, ¿sí? Y entonces después ya empieza, por ahí menciona ya después a Tenoch, la ciudad bella, ¿no? Y va a empezar ahí el tema de que cayó Tenochtitlan, y etcétera, ¿no? Pero con que confunde la realidad con la fantasía, ¿no? El tipo este. No sé en qué sentido lo digas. O sea, todo poema... Sí, a ver, dime. Porque dice, y no es ficción, es verdad que fue tan triste su suerte que la orilla a la muerte, el luto y la soledad. Sí, por eso está diciendo, por eso lo que estoy diciendo no es invento. Lo que estoy diciendo es verdad, ¿no? Es una cuestión histórica, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos este poema. Bueno, entonces, a ver, ahorita participó. Es que les estoy invitando a participar y no participan, ¿eh? A ver, Leiva participó, ¿verdad? Entonces, Yo participé. Leiva, ¿quién más participó ahorita? Está. Yo, profe, yo. Holguín. ¿Le puedo decir el mío? Yo, profe, no. Es que ya se nos acaba. A ver, espérame, ¿quién más No, déjame participó? ya no participa. ¿Puedo decir el mío? A ver. Cállate tú,
A ver, vamos. Carrillo, ¿verdad, Carri? Carri también, Sí, Carri. pro. ¿Y quién más sabe? ¿Quién más dice? ¿Quién más dice ahorita? Yo. De tanto llorar, la corona se te caerá y canas te saldrán. Y triste te verán pasar y después de eso tu vida no vas a poder contar. Bueno, pues ya también, ya ahí mira, bien Farías, ya lo motivaron ahí a escribir algo. Aquí, yo se lo Farías. busco y se lo cuento en Google. Bueno, Ay, si lo tío. encuentras me lo dices y ya si lo encuentras en Google tal cual me lo dices y ya le quitamos. No, profe, yo lo hice. No, por eso no estoy bromeando. El internet. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, muchachos, entonces nos vemos la siguiente vez, ¿sí? La siguiente vez vamos a seguir ahondando en estos experimentos vanguardistas de la poesía. Estamos hablando de la poesía, luego vamos a hablar de la prosa y de la novela y del cuento, qué experimentos hubo. Y les recuerdo que nuestra primera lectura, que es la de Julio Cortázar, de los cuentos que tienen ahí en la semana 1, pues tenemos como fecha límite el 22 de septiembre, pero podría ser que los evaluáramos antes si es que antes los ven, ¿no? Entonces me despido, que estén muy bien. Profe, ¿de la lectura la va a tomar mañana o hasta el lunes? ¿Qué? La evaluación de la lectura que dejó. ¿Cuál lectura? Bueno, yo leí La salud de los enfermos. Sí, decíamos que no, vamos a leer los 5 cuentos. Hay que leer los 5 cuentos y cuando tengan los 5 cuentos hacemos la evaluación. Ah, ok. Y decíamos, y si lo hacen antes, igual antes lo hacemos, pero como fecha límite tendríamos 22 de septiembre, ¿no? Para los 5 ¿Profe, no nada más era un libro? No, son los 5, son los 5. Ah, y nos va a evaluar sobre los 5. Sobre los 5, sí. Acuérdense que O esos sea, es 5 un libro cuentos, que trae 5, ¿no? y esos 5 cuentos son el 50% de su calificación, por favor, ¿eh? Sí. Y Leiva, y pueden ustedes ir anotando ahí brevemente los nombres de los personajes y así para que se acuerden y participen ese día, ¿no? Cuando ya lo hagamos. Bueno, entonces ahora sí me despido, muchachos, que estén muy bien, feliz fin. Bye. Igual, profe. Vale. Adiós. Adiós.